Hola, buenos días. Vamos a continuar con la librería Swing o el entorno gráfico de Java. Bien, en esta sesión vamos a ver para qué nos va a servir el componente JDialog, ¿vale? Es una nueva ventana, como podemos ver aquí, y esta nueva ventana siempre pertenece a una ventana principal y además podemos hacer que esta ventana sea modal, lo que significará que mientras esta ventana esté activa no podemos volver a la ventana principal, ¿vale? Este JDialog se crea igual como un JFrame, es una ventana exactamente igual y lo único que tiene funcionalidad un poco diferente, ¿vale? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se crea un nuevo diálogo, luego cómo podríamos ponerle un título, su tamaño y cómo hacerlo visible. Vamos a ver un poco más para qué nos van a servir, si realmente son ventanas, para qué nos van a servir estas ventanas. Bien, dice, ¿cuándo se usa una u otra, un frame o un JDialog? Vale, dice, un JFrame debe ser la ventana principal de nuestra aplicación y solo debe haber una. Cuando queremos tener más de una ventana, entonces es cuando deberían aparecer las ventanas secundarias, que serían JDialog. Mientras no sean modales, puedo tener las ventanas que me hagan falta y cuando las haga modales, simplemente hasta que esa no la acepte no puedo continuar con la siguiente. ¿Vale? Más cosas sobre estos diálogos. Aquí tenemos otro ejemplo, desde que en la ventana principal se ha hecho que aparezca este cuadro de diálogo y tenemos aquí diferentes opciones. Bien, nos dice, los JDialog son ideales para ventanas secundarias porque admiten una ventana padre, que sería nuestra ventana principal. Dice, si la ventana A es padre del diálogo B, entonces el diálogo B siempre estará por delante de la ventana A, nunca detrás. Vale. Otra cosa que también nos facilita el JDialog. De esta forma, los JDialog siempre serán visibles por encima del frame y no irán detrás ni quedarán ocultos. Otra cosa que podríamos tener en cuenta, las ventanas de diálogo pueden ser modales o no modales, ¿vale? Un JDialog puede ser modal pasándole un true en el constructor o utilizando el método setModal. ¿Vale? Si hacemos un diálogo modal, todas las demás ventanas se deshabilitarán hasta que el usuario de nuestro programa cierre ese JDialog. Esto es estupendo para pedir un dato al usuario y evitar que pase a la ventana principal sin haberlo rellenado, por ejemplo. Y luego, si queremos varias ventanas modales simultáneas en pantalla, cada ventana que se muestre debe ser padre de la siguiente forma. Una padre, hijo, nieto, etcétera, ¿vale? No podrían tener otro tipo de parentesco como nos pone aquí, ¿vale? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Nos vamos a Eclipse y vamos a utilizar estas ventanas de diálogo. Vamos a crear un nuevo proyecto y nuestro proyecto va a ser diálogo o diálogos. Vale. En este nuevo proyecto que tenemos aquí, vamos a crear una nueva clase que será nuestra ventana principal. Nos vamos y creamos una ventana principal, un nuevo frame. Muy bien. Y le llamamos ventana principal, para que veamos el ejemplo. Ventana principal. Finalizar. Vale. Luego, ¿qué vamos a tener también? Una ventana de tipo diálogo. Entonces le damos a otro y creamos un JDialog. Su nombre, ventana diálogo y terminar. Vale. Vamos a ver qué nos ha creado. Si nos damos cuenta, en la ventana JDialog tenemos nuestro main para que se vea nuestra ventana de diálogo y aquí dentro tenemos nuestra ventana. Por un lado tiene el botón de OK y por otro lado su botón de cancel. Vamos a ver cómo se queda. Esta sería nuestra ventana de diálogo sin tocar nosotros nada. Vale. La diferencia con JFrame, veis que solo tiene el botón de cierre y ya por defecto nos ha creado dos botones, OK y cancel. Vale. Nuestra ventana principal. Nuestra ventana principal
si la ejecutamos, es una ventana en blanco, sin nada, ¿vale? Vamos a hacer que tenga un botón que nos abra el diálogo y que del diálogo no podamos salir si no le damos alguno de los botones. Vamos a probar esto. Vale. A nuestra ventana principal le vamos a añadir, hemos dicho, un botón, ¿vale? Primero vamos a poner a nuestra ventana un layout, ¿vale? A continuación vamos a introducir un botón. Bien, colocamos este botón y con un poco de paciencia cambiamos a que las propiedades de este botón nos ponga aquí. En vez de New Button vamos a poner abrir diálogo y a continuación diálogo. Y a continuación, vale, vamos a hacer que esta ventana, vale, esta debería de abrirnos el diálogo. Entonces nos vamos a los eventos, entramos en la acción y ¿qué queremos hacer aquí? Bien, que nos abra nuestra ventana de diálogo. Nuestra ventana de diálogo se llama ventana diálogo, ¿vale? Pues ventana diálogo, vamos a llamarle v diálogo y bueno, hacemos un new de esta ventana. Bien, esto nos crearía la ventana de diálogo. ¿Qué vamos a hacerle? Que esta v diálogo para nosotros sea set modal, ¿vale? Y le vamos a decir que es true. Esta es modal. Hasta que no salgamos o sea, demos algún botón de ella, no podemos volver a la principal. Y finalmente la hacemos visible. Bien. Vale, en principio ya tenemos que con el botón abriremos el cuadro de diálogo y al hacerlo modal veréis que hasta que no pulsemos o cerremos alguna de los botones o de la ventana de diálogo no podremos volver a la principal. Vamos a probar. Estamos en la principal y ejecutamos. Ok. Aquí tenemos nuestra ventana principal. Vamos a abrir el diálogo. Aquí se abre nuestro diálogo, ¿vale? Se ha aparecido delante. En ningún momento nos deja volver a nuestra ventana principal. Sí que nos deja esta acción, maximizarla y minimizarla, pero siempre está esta por delante, el diálogo siempre por delante. Y hasta que no le demos alguna acción aquí, no podremos volver a la principal. Vale, no tenemos ningún evento en esta ventana de diálogo, se puede poner, ¿vale? Pero de momento nosotros no tenemos ninguno, por tanto la única acción que podemos hacer es cerrar la ventana y efectivamente ya podemos volver a nuestra ventana a hacer cosas. Bien, pues, ¿qué quiero que hagamos a continuación? El siguiente ejercicio. Quiero una aplicación parecida a la que acabamos de hacer, en la que tenemos una ventana principal y aquí tendríamos, por ejemplo, unas condiciones y realmente tenemos finalmente el botón de condiciones. Nos abriría un cuadro de diálogo que, si acepto las condiciones de uso, le doy a aceptar, muy bien, puedo continuar con mi aplicación, volvería a mi ventana principal. Pero si le doy a no aceptar, debería cerrarse la aplicación, puesto que al no aceptar las condiciones no podemos volver a seguir trabajando con nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Este es el ejercicio que os propongo. Venga, hasta luego.